La invención de la aeronave significó un cambio muy importante para el hombre, hace más de un siglo atrás. Al principio, se le dieron distintos usos, pero ya desde un principio, se le dio un fin para la guerra. Entonces, el cielo se convirtió en otro campo de batalla no menos importante que los de tierra y mar. Es por ello que, casi al instante de su invención, los primeros monoplanos ya se usaban en la Primera Guerra Mundial, lo cual significó los primeros enfrentamientos aéreos de la historia. El siglo pasado, fue testigo de varias batallas aéreas en el marco de distintos conflictos bélicos. Y hoy, veremos aquellos enfrentamientos que marcaron la historia del siglo XX. Comencemos. Operación Mole Cricket, 19. Fue la operación bélica aérea más grande desde la Guerra de Corea. El 9 de junio de 1982, escuadrillas de 90 aviones israelíes, pulverizaron 17 baterías de misiles tierra-aire SAM, y derribaron 29 aviones en Siria, durante el comienzo de la Guerra del Líbano. Esta operación era una supresión de las defensas aéreas del enemigo, campaña lanzada por la Fuerza Aérea Israelí, contra Siria. Se convirtió en una de las batallas más grandes de aire desde la Segunda Guerra Mundial, y el más grande desde la Guerra de Corea. El resultado fue una victoria decisiva de Israel, que lleva el nombre coloquial del Valle de Bekaa Turkey-Shut. La batalla duró unas 2 horas, involucró a tácticas innovadoras, y la tecnología, además de que Israel no sufrió ni una sola baja. Al final del día, la IAF había destruido 17 de las 19 baterías SAM, desplegadas en el Valle de Bekaa, y derribaron 29 aviones de combate, sin pérdidas. Finalmente, la batalla llegó a los Estados Unidos, a imponer un alto el fuego de Israel y Siria. Batalla del Cruce del Kubán. Entre febrero y mayo de 1943, las fuerzas aéreas de Alemania y la Unión Soviética se enfrentaron sobre el río Kubán, en el Cáucaso. La batalla del cruce de Kubán fue un intento de la Wehrmacht alemana de fortalecer su posición en el cruce del río Kubán, en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. La batalla se caracterizó por los combates aéreos entre la Fuerza Aérea Soviética y la Luftwaffe, es decir, Fuerza Aérea Alemana. Los objetivos de la ofensiva alemana nunca se completaron, y aunque lograron mantener su posición, sufriendo muchas bajas, finalmente tuvieron que evacuar Crimea y el Cáucaso, al quedar aislados del continente por las fuerzas del Ejército Rojo. Durante el día se libraron 1500 combates aéreos, y los soviéticos perdieron 350 aviones. Ambas partes sufrieron enormes pérdidas, sin un ganador claro, aunque poco después los nazis apreciaron que su posición era insostenible, y se retiraron. Batalla aérea de Saint-Mihiel. La batalla de Saint-Mihiel fue una batalla de la Primera Guerra Mundial, librada entre la Fuerza Expedicionaria estadounidense y unidades de infantería del Ejército Imperial Alemán. Tuvo lugar entre el 12 y el 19 de septiembre de 1918, en las inmediaciones del pueblo de Saint-Mihiel, en las márgenes del río Mosa, Francia. Fue en este hecho, cuando se produjo la batalla aérea más grande de la historia, hasta ese momento, en la que se enfrentaron 1481 aviones aliados, contra 500 de Alemania. Los aliados movilizaron estos centenares de aviones para proporcionar superioridad aérea, y apoyo aéreo cercano a la parte delantera. Alrededor del 40% eran estadounidenses, volando en unidades estadounidenses, el resto eran británicos, franceses e italianos. 9 escuadrones de bombarderos de la RAF británica, aunque prevista la batalla, no estaban bajo el control operacional de Pershing. La última gran batalla, librada a finales de la Primera Guerra. Batalla del Mar de Filipinas. Es más conocida como la Gran Cacería de Pavos de las Marianas.
La batalla del Mar de Filipinas fue una batalla aeronaval, que tuvo lugar durante la campaña del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, y que enfrentó a la Armada Imperial Japonesa, y a la Armada de los Estados Unidos en el Mar de Filipinas, cerca de las Islas Marianas, entre el 19 y el 20 de junio de 1944, durante la ocupación por las tropas estadounidenses de la isla de Saipán. Los estadounidenses tenían 15 portaaviones, 28 submarinos, 28 buques diversos, y 956 aviones. Mientras que los nipones, 9 portaaviones, 48 buques diversos, y 680 aviones. Esta batalla, que se enmarca en el cuadro de la Operación Fourrier, finalizó con un completo desastre para las fuerzas japonesas, que perdieron la casi totalidad de su aviación naval embarcada, así como 2/3 de los portaaviones participantes en la batalla. La abrumadora victoria de Estados Unidos cambió el rumbo de la Guerra del Pacífico. ¡6! Batalla aérea de El Mansoura. Fue un combate aéreo, de menos de una hora, librado entre Israel y Egipto, el 19 de octubre de 1973, en el marco de la Guerra del Yom Kippur. La Fuerza Aérea Israelí lanzó ataques aéreos el 14 de octubre, contra las bases aéreas egipcias en Tanta y Mansoura. Aviones israelíes cercaban desde el mar Mediterráneo. La batalla aérea comenzó a las 15:15, y duró 53 minutos. Se enfrentaron 160 F-4 Phantom II, y A-4 Skyhawk israelíes, contra 62.021 egipcios. Según fuentes egipcias, varios cazas israelíes fueron derribados, sin embargo, esto es discutido por fuentes israelíes. Los resultados no están claros, porque cada país tiene su versión. El último avión israelí abandonó el espacio aéreo egipcio a las 16:08, y cuando el combate aéreo había terminado. Combates del Callejón de los MiG. Durante la Guerra de Corea, los pilotos estadounidenses llamaron Callejón de los MiG al área sobre el río Yalu, cerca de su desembocadura en el Mar Amarillo, por donde aparecían los aviones enemigos de fabricación soviética, Mikoyan Gurevich 15. En esta guerra, se desarrollaron numerosos combates aéreos cerrados entre los aviones de combate a reacción estadounidenses, y los usados por las fuerzas comunistas, especialmente la Unión Soviética. Cabe mencionar, que estos combates fueron los primeros de la historia con aviones a reacción. Debido a que fue el sitio de las primeras batallas aéreas entre aviones de reacción, el Callejón de MiG es considerado el lugar de nacimiento del combate aéreo de aviones a reacción. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha dicho que mantuvo una proporción de derribos a favor de 10-1. Fuentes rusas modernas indican una proporción de derribos de 3,4-1, a favor de los soviéticos. No obstante, algunos consideran que los totales de derribos ocurridos en el Callejón de MiG son controversiales. Combate aéreo sobre Nice. Fue un confuso episodio, en el que ocurrió el único enfrentamiento directo entre fuerzas de Estados Unidos y la URSS. Al parecer, un grupo de P-38 estadounidenses, que volaba sobre Serbia, atacó una columna de vehículos soviéticos creyendo que eran alemanes, y los rusos contraatacaron con sus aviones. De la acción no se habló mucho en su momento. El combate duró alrededor de 20 minutos antes de que los americanos rompiesen el contacto. No está claro si finalmente consiguieron identificarse mutuamente, o simplemente se dio por terminado el combate por agotamiento de combustible o municiones. En este peculiar combate aéreo no hay cifras oficiales. Ciertos escritores americanos estipulan en 2 las bajas americanas, y 4 las soviéticas, mientras que desde el lado ruso se cifra en 4 las bajas americanas, y 3 las soviéticas. Este incidente fue sepultado por los respectivos países, y verdaderamente hay poca información al respecto. Los capítulos de fuego amigo son conocidos en la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, la virulencia del combate fue tal que algunos consideran este combate como el único verdadero enfrentamiento directo entre fuerzas americanas y rusas en el siglo XX.
3. La incursión aérea de Dieppe. El 19 de agosto de 1942, fuerzas navales y aéreas aliadas ejecutaron el desembarco de Dieppe, puerto francés en manos de los alemanes. En el desembarco, cerca de 6.000 soldados de infantería, en su mayoría canadienses, fueron apoyados por la Armada del Reino Unido y contingentes aéreos aliados. El objetivo era capturar y mantener el puerto por un tiempo breve, solo para probar que era posible, así como capturar prisioneros, para ser interrogados más tarde. El desembarco planeaba comprobar el sospechado debilitamiento de la Luftwaffe, en un encuentro contra la Real Fuerza Aérea. El desembarco es considerado un completo desastre, al fracasar el cumplimiento de todos los objetivos finales. De los 6.000 hombres que llegaron a la costa, 4.384 fueron eliminados, heridos, o capturados por los alemanes. Las fuerzas aéreas aliadas fracasaron en atraer a la Luftwaffe en combate, pero perdieron 119 aviones, mientras que la Royal Navy sufrió 555 bajas. No obstante, la catástrofe de Dieppe sirvió de lección para los posteriores exitosos desembarcos. Operación Torch y Operación Overlord. 2. Viernes Negro. Este combate se produjo el 9 de febrero de 1945, en el fiordo noruego de Forde, cuando los aliados atacaron buques alemanes. La operación fue etiquetada como Viernes Negro por las tripulaciones aliadas supervivientes. Los buques alemanes estaban refugiados en una posición fácilmente defendible, en el fiordo de Forde, Noruega, obligando a los aviones aliados a atacar a través del fuego de defensas antiaéreas pesadas. Los Bowfighter y su escolta de cazas estadounidense, P-51 Mustang, también fueron sorprendidos por 12 cazas alemanes, Focke-Wulf FW-190, del ala de combate de la Luftwaffe. En el ataque, los aliados dañaron al menos 2 de los buques alemanes, pero fueron derribados 7 Bowfighters, por las defensas antiaéreas. Otros 2 Bowfighters y un Mustang fueron derribados por los FW-190. 4 o 5 cazas alemanes fueron derribados por los aviones aliados, incluyendo uno pilotado por un as de la aviación. Tras poco más de 30 minutos de combate, los Bowfighter supervivientes retornaron a base, acompañado por los Mustang. Este enfrentamiento no fue muy relevante desde el punto de vista de las bajas, pero sí desde otro ángulo. No hubo bajas civiles. Batalla de Inglaterra. Esta fue, quizás, la batalla aérea más importante para la humanidad en el siglo XX, ya que contra todos los pronósticos, Gran Bretaña venció a la supuestamente invencible Alemania nazi, propinándole su primera gran derrota. En julio de 1940, se iniciaba el Blitz, una batalla fundamentalmente aérea en la que grandes formaciones de aviones alemanes llevaron a cabo constantes incursiones en territorio británico. Las principales ciudades del Reino Unido, especialmente Londres, fueron bombardeadas, a pesar de la contundente oposición de la Royal Air Force británica. Los objetivos no eran solo militares, sino también y, esencialmente, civiles. Los bombardeos se desarrollaron con la pretensión de desmoralizar a los británicos, y forzar la capitulación del gobierno. Londres, Coventry, Liverpool, Portsmouth, y otras importantes ciudades sufrieron graves desperfectos. Muchos niños fueron evacuados a las áreas rurales para ponerlos a salvo de las bombas. La batalla de Inglaterra supuso un importante obstáculo en los cálculos expansionistas de Hitler. Abrió una importante brecha en el extremo occidental de Europa. Tras la invasión de Rusia en 1941, Alemania, al igual que había ocurrido en la Gran Guerra, se vio envuelta en dos frentes. Las islas británicas se convertirían en un trampolín desde el que los aliados socavarían el poder del Tercer Reich. Tras la guerra relámpago llevada a cabo con absoluto éxito por los generales alemanes, la batalla de Inglaterra inauguró una guerra de desgaste, para la que Hitler no estaba preparado. Además, la ayuda americana fue decisiva para la defensa de las islas. La batalla de Inglaterra fue la primera gran batalla enteramente disputada en el aire.
Fue la mayor, y más concurrida campaña aérea habida hasta hoy, y la primera prueba de las estrategias de bombardeos que emergieron desde la Primera Guerra Mundial, y fue también la primera vez durante esta guerra que Alemania era derrotada. Esta derrota supuso que, al invadir Hitler la URSS en 1941, Alemania lucharía en una guerra con dos frentes abiertos a la vez, contradiciendo sus ideas expuestas en Mein Kampf, en las que exponía la desventaja geográfica de Alemania, posicionada entre las potencias democráticas occidentales, y el gobierno socialista de la URSS, respecto a otras potencias, y por lo tanto, no debía nunca de luchar una guerra, sin cerrar primero un frente, antes de abrir otro. Los combates se libraron entre julio y septiembre de 1940, sobre territorio británico, y el Canal de la Mancha. Y, fue la primera gran batalla, librada totalmente en el aire. Si el video te gustó, no dudes en dejar un like, o compartir esta nueva producción. Suscríbete para estar al tanto de mis vídeos, nos veremos en la próxima. Adiós, y fin de la transmisión.